Obrador. Fíjense que estoy viendo un fragmento que no había observado de un video de Ciro Gómez Leiva que arremete en contra de Andrés Manuel López Obrador y bueno, pues entre otras cosas también en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum. Señala Ciro Gómez Leiva que supuestamente López Obrador está escondido allá en Palenque. Pero a propósito de esta discusión que existe con Ernesto Zedillo, me parece que claramente hay quienes están tratando de ponerse del lado de Zedillo, de ponerse del lado neoliberal, y hay quienes están criticando precisamente la herencia maldita del régimen neoliberal. Lo que nos refleja es que en efecto hay dos proyectos contrapuestos de nación, pero si vamos a la cuenta de Enrique Krause, a ver si podemos ver el video de Ciro Gómez Leiva, porque Krause lo retuitea de otra cuenta, pero si ubicamos la cuenta de este ingeniero, el que es dueño de Letras Libres y que pues, iba muy bien, insisto, en los tiempos de los autoritarios, iba muy bien con Felipe Calderón, pero también hacia atrás con Vicente Fox o con Cedillo o Salinas, y ahora pues está vociferando, ¿no? Vean, es este video, déjenme ponerlo, vamos a ponerlo, se lo pido al gran Giovanni de la producción, a ver si lo podemos observar, porque es un indicador, ¿no? De cómo están en la oposición, e insisto, yo creo que se están reagrupando en función de sus causas. Y hay libertad de expresión, que conste, porque esto lo dice Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula. A ver, vamos a escucharlo juntos. Ahí les va. Pero en esa va a perder la presidenta. Bueno, no va a perder, porque cuando tienes el control de todo el aparato pues claro, de difusión, pues no pierdes. Pero en todas las comparaciones va a perder. El país de Zedillo fue infinitamente menos violento que el de López Obrador. Pese a todo, el crecimiento de la economía fue mejor, a pesar de la grave crisis infinitamente del 95, mejor, que al culpar a Zedillo, lo que está haciendo la 4T, la presidenta Sheinbaum, es liberar de responsabilidades a Carlos Salinas. Pues sí. Entre otras cosas. Los indicadores de salud van a ser mejores, los propios indicadores de reducción de pobreza van a ser muy parecidos. Entonces, en un comparativo, el tamaño del endeudamiento comparado con lo que fue en el último año del gobierno de López Obrador, pues no va a haber punto de comparación. Y eso sin meter variables como el manejo de la pandemia y la muerte de 200, 300 mil mexicanos que según los análisis externos no tendrían que haber muerto. Entonces, en un comparativo, claro, ahí en Palacio Nacional, y más si ponen estos señores que le hacen preguntas, ¿verdad que hoy en México se vive mejor, presidenta? ¿Verdad que antes en México se mataba a indígenas como en Acteal? Claro, no van a hablar de la muerte de los jesuitas, ni de los Levarón, ni de eso, ni van a hablar de la mayor cantidad de homicidios de mexicanos en un sexenio, como se vivió con López Obrador, ni mucho menos se va a hablar del mayor crimen perpetrado jamás por un presidente mexicano, como fue el que cometió entre 2018 y 2024 Andrés Manuel López Obrador, que fue dejar a cientos de miles de mexicanos, a millones de mexicanos, a merced de los grupos criminales. Eso es un genocidio. Que se llevaran a las hijas, que, como lo hemos visto, se llevaran a los hijos, que acabaran, que expulsaran a las gentes de sus casas, que impusieran la ley, que impusieran la extorsión en prácticamente todo el país. ¿Qué otro presidente dejó en esa situación de desamparo a los mexicanos, sino Andrés Manuel López Obrador? Y lo van a comparar, ¿contra qué lo van a comparar? De Renato Zedillo, que por supuesto hay mucho que criticar de ese sexenio. ¿Contra qué lo van a comparar? Bueno, pues ahí tenemos a Ciro Gómez Leiva y a su grupo poniendo a Zedillo como un trofeo. Lo tienen como estandarte y me parece absolutamente desproporcionado y fuera de la realidad decir que López Obrador fue un genocida. No lo fue. No persiguió
a grupos sociales, no los acribilló, no los eliminó desde el poder. Al contrario, lo que determinó el gobierno de López Obrador, entre otros asuntos, fue abrir el caso Ayotzinapa, continuar con la investigación. Ya le había dado carpetazo el gobierno de Enrique Peña Nieto, ya teníamos una verdad histórica, ya todo estaba rechinando de limpio, de acuerdo a la versión del régimen priista. Y resulta que había mucho que investigar. Los jóvenes continúan desaparecidos. Y durante el sexenio de López Obrador, incluso militares fueron a dar a la cárcel, cómplices. Así que imagínense calificar de genocida con esa ligereza a López Obrador. Me parece que está fuera de todo rigor periodístico y que además refleja la molestia que tienen esos grupos porque perdieron punch, power, perdieron poder frente a lo que tenían antes, ¿no? Un régimen de privilegios, tenían acceso al poder, iban a Los Pinos, estos comunicadores se sentaban con los presidentes en turno, pactaban, había favores mutuos, favores en dos sentidos, tratar bien al presidente, pero también recibir ellos y o sus grupos empresariales una buena paga, contratos para, entre otras cosas, hacer penales, hacer cárceles, aeropuertos. Y bueno, pues también había dinero directo a varios de estos comunicadores que hoy están pues vociferando en contra de la 4T. Así que, pues para que vayamos viendo cómo está la cosa, ¿no? Porque no es que Zedillo de pronto saque un artículo de forma esporádica y eso genere cierto debate, no. Son los adversarios de la 4T tomando a estas figuras neoliberales, a estos hombres que le hicieron daño al país como estandarte para decir que antes estábamos mejor en los tiempos de Zedillo. A mí me parece una ofensa que Gómez Leiva esté abiertamente minimizando el tema de Acteal. Lo minimiza en su expresión. O sea, dice que eso, pues hasta lo pasa rápido, ¿no? Las masacres de Acteal, de Aguas Blancas, la represión priista, que esa sí provenía de los gobiernos, que esa sí emanaba del prismo más rancio, duro y podrido, ¿no? De nuestro país. Entonces, por eso es importante el debate abierto, por eso la presidenta se ha subido a este debate. Yo creo que Ernesto Zedillo es el que va a acabar en términos políticos todavía más abajo de lo que ya está. Creo que pues va a romper el cero, ¿no? Porque salió una encuesta de Encol en donde se marca que Zedillo, de acuerdo a los mexicanos, tiene un 3% de aprobación. Entonces, pues va para abajo. Ahora va a tener menos no sé cuánto, o sea, va a romper la barrera de lo imposible. Se subió a un ring Ernesto Zedillo que ya no le correspondía porque fue absolutamente irresponsable en materia económica, con el error de diciembre, con el FOBAPROA, con sus decisiones contrarias a los intereses del pueblo de México. Fue absolutamente irresponsable. O sea, Zedillo dice que hay autoritarismo, siendo él un presidente que cambió toda la corte. Y luego, Ciro Gómez Leiva sostiene que fue mejor el sexenio de Zedillo que el de López Obrador. ¿En qué sentido? A ver, que nos explique Gómez Leiva, ¿cómo es posible que se piense que un presidente como Zedillo, que fue autoritario, que fue absolutamente irresponsable en el manejo macroeconómico, que fue entreguista frente a los Estados Unidos, en su sexenio también proliferó el crimen organizado? ¿Cómo es posible que se piense que fue mejor que el de López Obrador? El sexenio de los programas del bienestar, de las obras de infraestructura, el sexenio en donde se combatió a los, sobre todo, intermediarios en los negocios sucios que había de los gobiernos, ¿no? En turno, liberales, en donde se combatió la corrupción, aumentó la recaudación, un sexenio
en donde pues se buscaron los mecanismos necesarios para acotar los márgenes de corrupción y tener finanzas más sanas, no cobrando más impuestos, sino cobrando los impuestos. Pero hay muchos rubros que se podrían comentar y qué bueno que esté el debate abierto. Yo creo que a Zedillo le va a ir muy mal. O sea, ¿cuáles son sus cartas credenciales? Acteal, Aguas Blancas, haber quitado a todos los ministros de la Corte y haber puesto los 11 que él quería, haber diseñado, avalado, aprobado el FOBAPROA. O sea, esas son sus cartas credenciales. Incluso hasta fue criticado por el propio Carlos Salinas de Gortari. Pero vamos a ir revisando estos temas porque ya está el debate más abierto que nunca. Y qué bueno, porque hay que tener memoria. Si sabemos qué pasó antes, cuáles fueron las desgracias que tuvimos en el país, pues vamos a tener más información y va a ser más difícil que se repitan esas historias, porque la gente no va a votar por los que ya destruyeron al país. Nos pusieron pues a trabajar para pagar las deudas de unos pocos, de unos cuantos. Así que fue Pablo Gómez, que ha sido un gran parlamentario también de décadas, un hombre muy combativo, que como eh, legislador de izquierda exhibió constantemente los excesos del régimen neoliberal. Ahora es titular de la unidad de inteligencia financiera, Pablo Gómez. Y de entrada, hay algunas frases bastante rescatables de Pablo Gómez. Dice, el FOBAPROA fue una tragedia que pudo haberse evitado. Vamos a escuchar a Pablo Gómez. De una tragedia que se pudo haber evitado con un poco de sentido de responsabilidad con el pueblo de México, con un poco de patriotismo y con un mucho de valor y decisión a la altura de las circunstancias, que nada de eso predominó en el poder de entonces. La tendencia hacia la salida de capitales del país empezó a principios del año electoral, pero no se debió al hecho de que iba a haber elecciones, sino de la situación de la economía y de la política de Carlos Salinas de contener de manera artificial el tipo de cambio. Esto generaba un impulso hacia la salida de capitales de los dueños del dinero, que buscaban pues ciertas garantías del mantenimiento del poder adquisitivo de sus fondos. Esto fue advertido no solamente por economistas, sino también por uno que otro empresario. El gobierno consideraba que no debería actuar con fuerza frente a esta tendencia porque iba a haber elecciones. Ese era el argumento principal, que después de las elecciones ya se iba a componer todo. Después de las elecciones las cosas se empeoraron muchísimo más por la presión. Durante esta época, este periodo, los bancos daban créditos quirografiarios, es decir, sin ningún respaldo, nada más con la pura